Bienvenidos mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dermachizados a un videazo delicioso. ¿Cómo están? Yo espero que muy bien siempre, Oigan, antes de empezar el videazo, quiero presumirles la obra de arte que hizo mi hija, ¿verdad? Mi hija de 8 años. Le dije, mi hija, tienes que hacerme un dibujo de mi príncipe kazajo. Claro que sí, inmediatamente ella subió, agarró el disco de ID, lo bajó y empezó a dibujarlo. Y mira nomás qué chulada quedó. ¡Qué chulada! ¿A poco no está divino? No está divino, me encanta. Estaba muy contenta mi hija. O sea, ella dijo, si puedo, claro que sí, y lápiz a la obra, ¿eh? Me encantó, me fascinó. Híjole, este ya de rigor va a tener que pasar a ser también su presencia en el rincón dimachoso. Claro que sí, obra de mi hija hermosa. Pero bueno, ahora sí vámonos con los saludos internacionales. Saliam, privet, hello, hola, bitam, gaisho, salud, chao, konnichiwa, salam alaikum y hola a toda mi gente latina, toda mi gente hispanoparlante. Hoy les voy a estar hablando detallada y profundamente de toda la información de este maravilloso e icónico concierto que dio nuestro querido Dimash Kudaibergen, llamado Stranger, exactamente el 23 de septiembre de este año en el Estadio Central de Almatá. Y que déjenme decirles que este es una de las instalaciones deportivas más importantes, más grandes y más legendarias de Kazajistán. Obviamente, sí, claro, tenía que estar ahí presente nuestro querido Dimash, deleitando a toda la muchachada, ¿verdad? Que vino de los rincones más inesperados del mundo. ¡Wow! Porque déjenme recordarles, como en el video pasado, que en los primeros 15 minutos, Dears de 36 países obtuvieron un boleto, para después, en un día y medio, hacer que las entradas se agotaran. Así es, gente, o sea, sold out. Entonces, yo creo que el equipo de Dimash dijo, no puede ser, tenemos que hacer más espacio para que vengan todas las mujeres y los hombres Dears de más partes del mundo. Y es así como después, debido a esta gran demanda de lugares, se hizo otra apertura de venta de boletos adicionales en los sectores laterales. Obviamente esto pues dejando muy en claro que la visibilidad iba a ser un poco limitada. Pero aún así la gente dijo, no me importa, yo quiero estar presente ahí, tengo que estar ahí. Obviamente volaron también los boletos para darnos como resultado total cerca de 32,000 personas. Dears de más de 68 países estuvieron presentes ese día para deleitarse con la voz, la interpretación y la actuación de nuestro querido príncipe kazajo. ¡Wow! ¡Wow! Chicas, o sea, nuestro Dimash reuniendo a gente de todos lados, o sea, una cosa global, intercultural, una riqueza lingüística y ¡oh, qué barbaridad! Les repito, a mí me sigue asombrando eso porque no puedo ver a otro artista haciendo eso, más que a nuestro Dimash. Y toda esta magnitud de Dears que llegaron a Kazajistán fue monumental, fue muy grande. Todas querían estar en ese concierto en especial. Una, porque Dimash dijo que iba a ser extraordinario, que iba a mostrar cosas que todavía no nos mostraba y nosotros así de, no puede ser que este hombre vaya más allá. ¿Qué más va a hacer? Nomás le falta volar. Literalmente volar mientras canta. Sí. Y entonces era una expectativa muy grande, muy alta. Que obviamente pues nuestro Dimash tranquilamente lo hizo, lo volvió a hacer. Es por eso que a este concierto Stranger de nuestro Dimash, que la mismísima mamá Svetlana denominó como la dignidad del país, palabras fuertes, un peso grande sobre él, pues tenía que llenarse en su totalidad por todas las Dears apasionadas que esperaban este momento maravilloso para ir a un concierto de Dimash, para escucharlo y obviamente qué mejor para conocer su tierra natal, este hermoso país del cual está sumamente orgulloso nuestro Dimash.
En cada discurso lo menciona, en cada video, en cada letra lo vemos, en cada vestimenta, o sea, todo él es Kazajistán. Entonces, pues más las Dears tenían que estar presentes ahí para conocer también este país que nos dio a la voz más hermosa del mundo actualmente. Claro que sí, se tenía que decir y se dijo, señores. Así es. Asimismo, este concierto tuvo a la Corporación de Radio y Televisión Kazajstán, que fue uno de los socios oficiales que tuvo acceso a material exclusivo de este concierto. Y este gran show que no dudo que ya esté considerado como uno de los mejores eventos de Kazajistán de este año y yo creo que de varios años más adelante. Estuvo a cargo de muchísima gente, de verdad. Fue gracias a la dedicación, al trabajo, esfuerzo de muchísimas personas. Estamos hablando de empleados de instituciones de prevención de emergencias, comunidad médica, empleados del Estadio Central, obviamente, técnicos, bailarines, escénicos, músicos, la administración de la ciudad de Almatá, pues todo el equipo de Dimash Ali Producciones, familiares y amigos de Dimash, obviamente de nuestro querido Dimash, y las Dears, claro, hicieron que todo esto fuera monumental, fuera monstruoso y del más alto nivel que solamente nuestro Dimash, nuestro príncipe kazajo, nos puede dar. Es decir, más de 200 especialistas encargados de la organización de este concierto con la ayuda de 400 voluntarios para brindar servicio. Me parece que eran 3 idiomas hacia las Dears, haber sido inglés, kazajo y ruso. Y bueno, también un desplegado increíble de 2.500 personas de policía. Esto obviamente para mantener el orden y no pasara en absoluto nada. Ya saben que con las Dears candentes, fogosas, híjole, hay que estar bien al tiro porque si no me dejan sin nada nuestro Dimash. Lo vimos en los últimos conciertos, ¿verdad? Entonces sí, hubo mucho desplegado policíaco por la cantidad enorme de personas que había ahí. Y nada más para que vean esto, les voy a pasar unas capturas aéreas de la magnitud de este concierto. Atascado, repleto hasta el último rincón, el Estadio Central de Kazajistán de personas. Miren, esta toma aérea es impresionante. O sea, ¡wow! Todo repleto, es maravillosa esa toma. Las gradas, el área del piso que era como VIP, donde las Dears estuvieron paradas 4 horas. 4 horas. Es increíble. Vamos a ver este otro. Ahí está. También otra toma aérea, pero desde otra perspectiva. Dimash Ali. Un filme de alguien. Vean. Esas 3 pantallas increíbles. Dios mío, qué monstruosidad. Hasta el más lejano podía ver a nuestro Dimash desde lejos. ¡Wow! Maravilloso. Nuestro Dimash dándolo todo, todo en el escenario. ¡Qué ganas de estar ahí! Sí. La pasarela también increíble, súper grande para que nuestro Dimash pudiera pues acercarse lo más posible a sus Dears. Parece que las estrellas están en el piso, ¿verdad? De tanta lucecita que se ve. Sí, y hablando específicamente de las pantallas estas monstruosas que estábamos viendo en ese video, híjole, déjenme decirles que esas 3 pantallas son tan grandes como un edificio de 7 pisos. Si no me equivoco y si no me recuerdo, estamos hablando de más o menos unos 30 metros. ¡Wow! O sea, qué tecnología. Fabuloso. Y bueno, ahí todas las Dears podían ver de manera clara y precisa cada gesto de nuestro Dimash, cada movimiento, cada vestuario.
todo su rostro, precioso, ¿verdad? Pero les repito, o sea, detrás de toda esta majestuosidad hubo muchísimo trabajo porque todo este escenario se instaló en 5 días, señores. 5 días de arduo trabajo día y noche, y el equipo fue traído de distintas ciudades de Kazajistán y además de otros países vecinos. O sea, se fue algo muy, muy grande para Dimash, para Kazajistán, obviamente, y para todas las 10 que estuvieron presentes. Este concierto de Stranger estuvo lleno total de baile, de música, de interpretación, de mucho corazón, de nuevas canciones, nuevas emociones para las Dears. Y yo diría también que de un gran desafío para nuestro Dimash, porque fueron 4 horas. 4 horas de pura emoción en donde nuestro príncipe kazajo interpretó 31 canciones en vivo, dándolo todo, siempre hasta arriba, nunca bajando ese nivel ni la emoción. 31 canciones, 4 horas en vivo. O sea, por favor, díganme, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Ya actualmente, o sea, todo el mundo usa el autotune, el playback, son 2 horas de concierto y así. O sea, nuestro Dimash fue mucho más allá. De verdad no quiero imaginar cómo estaba el otro día en el meet and greet después de esta salvajidad. Dios mío, Dimash, ¡qué soberbia! ¡Qué soberbia! Más que lo sigo pensando y yo digo, wow, 4 horas dándolo todo. Solo nuestro Dimash. Así es. Uy, y bueno, déjame decirles que dentro de este gran repertorio pues escucharon canciones ya clásicos a nuestros oídos y nuevas melodías que no dudo que van a enamorar una vez más a cada una de nosotras. Empezó el fuerte con la canción de Golden desde arriba, y por cierto se veía divino el hombre porque traía un espléndido vestuario en dorado y rojo que fue inspirado en el hombre de oro de Izuka, que déjenme decirles que es uno de los símbolos populares y nacionales de Kazajistán. Y hablando a grandes rasgos de este personaje, fue un guerrero que fue encontrado en 1969 por arqueólogos rusos en una cámara funeraria, pero lo que impresionó es que estaba completo y súper bien conservado el esqueleto, que déjenme decirles que esta armadura militar era hecha de oro puro. Estamos hablando de 4000 escamas de oro. Tenía botas y también tenía un sombrerito. Ese le faltó a nuestro Dimash, pero se veía divino. Y este traje fue hecho por... solamente encontré el Instagram. No sé si se llame así, si no, mil disculpas. Pero se llama East Art KZ, que me supongo que es como de kazajo. Y fue bellísimo, bellísimo. Ahí siguió cantando su nueva canción, Saline, If I Never Breathe Again, Olímpico, Battle of Memories, Ave María, No, Unforgettable Day, Give Me Your Love, Be With Me. También hubo una canción nueva al lado de su querido hermano menor, que es Abil Mansour, escrita por él y que estuvo inspirada en el músico francés FKJ. Después siguió con Fly Away, The Love of the Tired Swans. Ahí hubo un medio tiempo en donde Mansour hizo una grata interpretación a guitarra de una composición de Rienat Gaisin, y para después Dimash volver a salir y tocar a Dai, Dai Dido, Durdaras, que por cierto esta canción en específico estuvo acompañada por los chicos de Space Machine Adiem, que es un grupo de danza kirguizo súper talentoso. De verdad, yo vi un video y dije, wow, qué manera de bailar, de moverse, que a veces dices, ¿eso puede hacer el cuerpo? ¿De verdad se puede literalmente quebrar así o mover así? Son increíbles. De hecho, ellos conocieron a Dimash en el 2019 mientras participaban en el America Got Talent. Y bueno, Dimash los contactó este año para trabajar juntos. Después siguió con la canción de Mahabbat Biermagan y después Elim Mienin, que también estuvo acompañado de gente muy talentosa
que es exactamente la Orquesta Académica Estatal de Instrumentos Populares de Kazajistán llamado Kurmangasa y el conjunto estatal de danza Saltanat. Fue bellísimo, bellísimo, ahora sí que todo este folclore kazajo acompañado de la bella voz de nuestro Dimash. Después siguió con la canción que le hace honor al nombre de este concierto, Stranger, para después deleitar a todas las más de 30,000 dears con Story of One Sky, para después darnos otro estreno que fue la canción en español, que por cierto la letra estuvo hecha con la ayuda de la embajada de Kazajistán de aquí en México. Y ya para cerrar casi fue Autumn Strong, Khairami Alim, Screaming, que es un clásico para los finales, y obviamente Just Let It Be, que es una de mis favoritas y es también básico para terminar los conciertos. Y bueno, todo este cronograma de canciones estuvo, les repito, muy bien acompañado de un excelente grupo de bailarines y de un majestuoso vestuario. Ya les mencioné el de rojo con dorado, pero también estuvo vestido así, que es una chaquetita como de brillitos y también una playera de brillitos que después se la quitó. Ya le está gustando enseñar harta piel a nuestro Dimash. Muy bien, nosotros no nos quejamos, también estuvo este vestuario que es como una gabardina larga de cuero con unas botazas, o sea, el hombre se veía imponente, espectacular. Yo creo que ese fue uno de mis favoritos. También estuvo con este vestuario que es todo en negro, con este saco bellísimo, como con detalles plateados, que este vestuario y el donde está todo de blanco estuvo a cargo y fue hecho por el Vivota Studio, que por cierto, ese trajecito blanco con esa playera transparente, esperen momentos grandes dimashosos, nos regaló buenos momentos, muchachas. Pero les repito, todo al más alto nivel, grandes invitados también, los que ya les mencioné en las debidas canciones. Sin embargo, también estuvo un popurrí de Dombra maravilloso, tocado por Ablaut Klebiergen y Tanat Sadienov. También estuvo Jordana, ya saben, amiga y corista de nuestro Dimash, que ya pensábamos que ya no iba a estar con él porque pues está despegando su carrera artística en solitario, pero también estuvo ahí presente. Y también cantó Rukia, ya saben, esta chica muy talentosa que ganó el Bazar Eslavo de este año, ¿verdad? Ando perdida en el tiempo. Y que tiene una voz muy linda y que igualmente en su Instagram agradeció a Dimash por esta gran oportunidad de interpretar música en frente de su audiencia, ¿verdad? Ahora sí que 30,000 dears. Y también pues reiterarles pues la aparición de este Mansur, el hermano de Dimash, que oh por Dios, vaya que el talento corre por esa familia, porque es talentoso el chico musicalmente. A gran escala fue todo esto lo que nos dio nuestro Dimash en este gran concierto de Stranger. Y ya casi para terminar, información sobre este majestuoso e icónico concierto que nos dio nuestro querido Dimash. También igualmente el photoshoot de este evento fue maravilloso y fue también muy poderoso. Sí recordarán esas imágenes y videos en donde se ve a nuestro Dimash vestido como de guerrero con una enorme espada. Bueno, esas fotos estuvieron a cargo de la fotógrafa Xenia Volkova y la directora de moda Alina Yelin. Que por cierto, déjenme decirles que la fotógrafa Xenia no es la primera vez que trabaja con Dimash. Como bien recordarán, estas fotos en donde él se ve espectacular, todo de negro y con esta hermosa águila que es muy representativa de Kazajistán y que fue el photoshoot oficial para el concierto de Arnaud de Nueva York. Entonces, bueno, Dimash trabajando con gente muy talentosa. Vamos a ver este videito que me pareció bastante simpático de nuestro Dimash al hacer el photoshoot. Nada más jugando muy bien con la espada. Eso. Vaya que la mueve muy bien nuestro Dimash. Y me supongo que debe estar pesada, Se ve divino así. Ya saben, siempre sacando ese lado juguetón, ¿verdad? Cuando puede nuestro Dimash. Y bueno, les repito, el resultado de esta sesión fue brutal. Nada más para que vean este videito.
El póster oficial del concierto de Stranger. Así es, chicos, estos fueron a grandes rasgos los detalles de este increíble concierto de Stranger que atrajo a miles de dears de todo el mundo, que estaba leyendo que incluso se temía que debido a esta demanda de hoteles y así, no hubiera cavidad para todas, pero pues siempre se halla la manera de hacerlo posible, pero para que vean, siendo Almatá una de las ciudades más grandes de Kazajistán, sí le dio cuscús, que se dejaran venir toda la muchachada, pero se pudo. Pero bueno, esto fue todo por hoy, toda la información. Esperen los videos, no sé si va a ser en 2, de los momentos dimashosos del concierto, porque son muchísimos. Y obviamente del video del meet and greet y lo que me falta, ¿verdad? Ya saben, ando chambeadora, Pero espero les haya gustado. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada una de ustedes. Y nos vemos en la que sigue. So,